Que nos sucede es que generalmente el cliente nos da como resultado un concepto ambiguo. Por ejemplo, nos dice, quiero un servicio rápido. Nosotros tenemos que indagar en esa voz para definir qué es un servicio rápido para ese cliente, definir esos límites que hablábamos en un comienzo. A través de esa voz del cliente podemos definir, por ejemplo, que el servicio rápido para él es que esté disponible entre los 3 y 7 días. Estamos trabajando con Six Sigma, lo que tenemos que hacer es puertas adentro, ver cómo está nuestro proceso. Entonces, puertas adentro de la compañía, este requerimiento del cliente de servicio rápido se ve reflejado en el requerimiento de tiempo de ciclo, o sea, lo vamos a medir a través del tiempo de ciclo. La métrica va a ser el intervalo entre el que el cliente solicita el producto o servicio y el momento en que lo recibe. Vamos a tener que definir el valor promedio, que entre 3 y 7 días es de 5 días, y la tolerancia, es decir, el cliente está dispuesto a esperar más o menos 2 días desde el valor promedio, que es de 5 días. Una vez que escuchamos la voz del cliente y sabemos cuál es su necesidad y sus requerimientos, lo que tenemos que hacer es estudiar nuestros procesos, mejorarlos y reducir esa variabilidad para hacer que nuestro proceso cada vez se encuentre más dentro de los límites que requiere el cliente. Six Sigma, para reducir esta variabilidad, utiliza el análisis estadístico. Pongamos un caso que nuestro servicio se brinda en un tiempo promedio de entre 3 y 9 minutos. Tiene un tiempo de espera a nuestro cliente entre 3 y 9 minutos con un promedio de 6 minutos. Como dijimos, tenemos clientes que están insatisfechos y podemos estar utilizando recursos excesivos porque nuestro cliente está dispuesto a esperar un tiempo mínimo, puede ser mucho mayor a los 3 minutos. Como dijimos, algo muy importante es escuchar la voz del cliente. Realizando una encuesta, descubrimos que el cliente está dispuesto a esperar entre 3 y 7 minutos con un promedio de 5 minutos. A través de las herramientas estadísticas, lo primero que vamos a realizar es la reducción de la media, de 6 minutos a 5 minutos. Y otro paso fundamental es la reducción de la variación, es decir, vamos a hacer que mayor cantidad de clientes puedan acceder a ese tiempo promedio que están requiriendo de 5 minutos. O sea, al reducir esta variabilidad, mayor cantidad de clientes van a tener el producto o servicio en el tiempo que ellos necesitan. ¿Cómo se realiza estas mejoras? Obviamente analizando los procesos. Tenemos que ver puertas adentro cómo estamos brindando nuestro servicio, analizando los procesos de las compañías. La mayoría de las compañías, como veíamos en un inicio, siempre miden la salida de esos procesos, la I, que siempre está en función de las entradas, de las X del proceso. Como siempre miramos la salida, lo que hacemos es medir el resultado cuando ya sucedieron las cosas, o sea que estamos siendo reactivos. ¿Qué nos propone Six Sigma? En realidad con Six Sigma lo que hacemos es mirar las X, o sea, cuáles son las entradas y las causas raíces de los problemas, para mejorando esas causas raíces y controlando esas X, obviamente vamos a mejorar nuestro resultado, que es la Y o la salida de nuestro proceso. Como veíamos, toda salida está en función de las entradas. Las X son las entradas del proceso, son variables independientes, mientras que las Y son dependientes. Son las causas de los problemas, mientras que las Y son los efectos. Las X son las causas y las Y son los síntomas. Las X son controladas, mientras que las Y son monitoreadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Y, cuando yo ya la monitoreo, cuando la inspecciono, que es el modelo tradicional de calidad, ya es tarde porque ya estoy viendo el resultado final y no puedo hacer nada, no estoy siendo proactivo, sino que reactivo. Si podemos controlar estas X, que son las entradas, entonces ¿por qué inspeccionamos siempre la Y? Medimos siempre el resultado final, sin tener en cuenta que lo está causando es lo más importante, la entrada y causa raíz de ese proceso es la más importante, y controlándola vamos a poder controlar nuestra salida. ¿Cómo realiza la metodología la mejora de estos procesos? A través de 5 pasos, que son definir, medir, analizar, mejorar y controlar.
En la etapa de definir, obviamente vamos a hablar del defecto, la salida del proceso, que es la I de la que veníamos hablando. Vamos a definir cuál es la salida del proceso y cuál es el problema. O sea, lo que hoy queremos mejorar y que es un problema en la actualidad porque no está acorde a las necesidades de los clientes. En la etapa medir, que es fundamental y diferenciadora de otras metodologías, lo que vamos a realizar es medir también esa I, como se venía haciendo tradicionalmente, o sea, la salida del proceso, pero también, y un paso muy importante, es que se va a validar el sistema de medición. Es decir, vamos a verificar que la forma en la que estamos midiendo hoy es correcta. Por ejemplo, en un call center estuve trabajando, sucedía que los operadores del call center colocaban en el sistema un estado con el cual se medía la productividad de esos operadores. Cuando se empezó a evaluar qué era cómo evaluaban, o sea, cómo ellos determinaban ese estado, se hizo una prueba de los operadores y se determinó que en realidad no había un concepto uniforme y que algunos ponían un estado y otros colocaban otro estado en el sistema diferente porque entendían cosas diferentes. O sea que cuando estábamos midiendo el resultado final creyendo que era válida el sistema de medición, en realidad no lo era. Cada uno de estos operarios no estaba capacitado y no tenía un concepto uniforme de lo que estaba midiendo. Por eso es importante validar el sistema de medición, validar que lo que estamos midiendo hoy es correcto y que cómo lo estamos midiendo hoy es correcto. En esos casos lo que hay que hacer es una capacitación y volver a evaluar a los operadores para tener en claro que lo que están midiendo y poniendo como resultado en el sistema realmente sea uniforme y que la medición sea válida. Otro punto importante es la etapa de analizar, que también es diferenciadora, porque en la etapa de analizar lo que vamos a hacer es determinar las variables de entrada que son vitales a través de herramientas estadísticas. O sea, vamos a definir cuáles de estas variables realmente están influyendo en la salida de mi proceso. Con lo cual me sirve para la siguiente etapa, que es mejorar, porque yo solo voy a mejorar aquellas variables claves. O sea, voy a hacer hincapié en las variables que realmente están afectando mi salida del proceso. Y finalmente, una vez que ya tuve identificadas estas variables clave, lo que voy a controlar a lo largo del tiempo son las variables críticas de control, que son aquellas que influyen en mi salida y que si yo las tengo bajo control a lo largo del tiempo, sé que mi salida va a estar estabilizada y que la mejora que realicé realmente sigue estable en el tiempo. No como otras metodologías en las cuales nosotros realizamos una mejora y cuando volvemos a los meses nos damos cuenta que el proceso volvió al estado original, o sea que esa mejora decayó en el tiempo. Sigma lo que propone en la etapa de control es que ese control siga a lo largo del tiempo, que realmente esas variables se sigan monitoreando, porque si esas variables siguen en forma estable en el tiempo, implica que la mejora que se realizó en el sistema, en el proceso, realmente sigue estable, que el proceso sigue mejorado. Si a lo largo del tiempo se detecta que hubo algún desvío en esta etapa de control, lo que se hace es volver a analizar el proceso porque pueden haber variables no controladas, que son nuevas, o variables que no fueron tenidas en cuenta en una primera etapa de evaluación. Por eso es muy importante la etapa de control, porque si existe un desvío podemos volver a revisar, ver qué está pasando nuevamente con el proceso para poder corregir. Nos asegura que ese proceso se estabiliza a lo largo del tiempo. Las diferencias entre la calidad tradicional y Six Sigma. Como vemos, la calidad tradicional tiene una estructura rígida y un enfoque reactivo. Mira la I, la salida cuando ya no puede hacer nada sobre la misma. En cambio, Six Sigma ofrece una estructura descentralizada para la detección y solución de los problemas. En la calidad tradicional no hay una aplicación estructurada de las herramientas, mientras que Six Sigma sí tiene un uso estructurado. En la calidad tradicional se toman decisiones sobre presentimientos o decisiones, datos vagos, mientras que en Six Sigma la toma de decisiones se basa en datos precisos y objetivos. La calidad tradicional, como vimos, se enfoca en la inspección para la detección de efectos. Son las variables claves de salida del proceso. Mientras que Six Sigma se enfoca hacia el control de las variables claves de entrada al proceso, lo cual genera la salida o producto final. Vamos con anterioridad. ¿Qué sabemos de la calidad de los procesos? ¿Qué diferencia existe entre la calidad tradicional y Six Sigma? La calidad tradicional, que sigue con el modelo de inspección, en realidad tiene un nivel de defectos muy alto.